Bueno, muy buenos días. A continuación, pues voy a presentar el rediseño del currículo para un curso que se llama Riesgos Psicosociales en el programa de Administración en Salud Ocupacional. Eh, el curso pues se rediseña teniendo en cuenta la herramienta que conocimos o que trabajamos durante el recorrido del presente diplomado, la cual pues es el aprendizaje basado en problemas orientado por proyectos. A partir de ahí, pues se establece que el curso, que está pensado para realizarse en 8 semanas, bajo la metodología a distancia tradicional, apoyado por aulas virtuales que ayudan al trabajo del estudiante y pues obviamente del docente. Consta de 3 créditos, 48 horas de acompañamiento directo y 96 de acompañamiento indirecto. La idea central pues, del proceso de riesgos psicosociales es que se identifique o se aprende a identificar dentro de las actividades laborales cómo se puede generar el programa de medicina preventiva y del trabajo, enfocándose en la relación que tiene el trabajo, el trabajador y su contexto en la relación con el riesgo psicosocial. Por lo tanto, pues es importante recordar que este proceso de evaluación, medición, control e intervención del riesgo, pues permite o lleva a que el estudiante reconozca esas fases dentro de su proceso de formación. Se espera pues entonces que el administrador en seguridad y salud ocupacional, en este caso pues de la Uniminuto, que es de donde se trabaja el currículo, sea un profesional competente, inquieto, emprendedor e innovador, éticamente orientado y comprometido con la transformación social, capaz de gestionar y administrar la seguridad y la salud en el trabajo en organizaciones públicas, privadas y mixtas, a través de la promoción de ambientes laborales seguros y saludables, la intervención de los peligros causantes de accidentes y enfermedades laborales y el desarrollo de estrategias de medicina preventiva y del trabajo. ¿Cuáles serían las competencias a desarrollar en el curso? Primero, conocer las definiciones asociadas a los factores psicosociales y la normatividad que se relaciona con el tema, identificar los aspectos relacionados con los factores intra, extra e individuales, que el estudiante conozca las metodologías para identificar y evaluar los factores de riesgo psicosocial, que el estudiante aprenda estrategias de intervención de los factores de riesgo psicosocial, que el estudiante planee métodos de monitoreo para el factor de riesgo psicosocial y que trabaje frente a la prevención de estos riesgos psicosociales. Entonces, el estudiante al terminar el curso pues debe estar en la capacidad de describir las condiciones laborales de un trabajador en su contexto, orientado pues obviamente a los riesgos psicosociales, debe reconocer las normas asociadas a la gestión del riesgo psicosocial, debe interpretar las relaciones causa-efecto entre el ambiente laboral, el individuo y su ambiente extralaboral, para que pueda desde allí generar estrategias de intervención en cuanto a prevención y control. También puede desarrollar estrategias de búsqueda de integración de los conceptos del riesgo psicosocial con las propuestas de intervención y seguimientos acordes a los contextos en los que trabaje. Y gestionar pues, de manera efectiva los programas relacionados con el riesgo psicosocial en los ambientes, en los contextos intra, extra e individual del trabajador. Aquí pues en este apartado respondo un poco a una de las preguntas que se hacen con respecto al, a la visión epistemológica que mantengo de la investigación. Arranco citando pues a Piaget, con miras a ver que desde la psicología pues el trabajo científico o epistemológico del proceso investigativo pues están orientados hacia dos vertientes muy grandes o hacia dos enfoques muy grandes. Por un lado lo cuantitativo, por otro lado lo cualitativo, que en cierta medida lo que busca es pues comprender las teorías, generar los conocimientos y los métodos necesarios para poder responder a esa necesidad de conocimiento en torno a lo psicológico. Y en nuestro caso, pues en torno a lo psicológico en el trabajo.
La metodología, pues entonces, como lo decía al inicio, corresponde al desarrollo de competencias, ¿cierto? Generar integración entre las herramientas como mapas conceptuales, diccionarios, exposiciones, investigaciones, foros, mesas de discusión y matrices de análisis, las cuales pues se desarrollarán de manera consecutiva, otras interrelacionadas dentro de las mismas actividades. Y pues obviamente desde la ABP-OP. Mm, ¿Cómo se organiza el curso? ¿Cómo se reorganiza teniendo en cuenta esto? Pues la herramienta de aprendizaje basado en problemas orientados por proyectos define que hay que primero organizar los grupos, se trabajaría en grupos inicialmente, en todo el curso, perdón, con miras a primero a que identifique cuál es el problema, ¿cierto? Cuál es el problema, y para eso pues hay que dar una conceptualización básica que les permita reconocer cuáles son las variables asociadas al problema. Por eso el primer módulo o la primera parte del módulo del curso va orientada a identificar los mandatos de la normatividad y los conceptos asociados al riesgo psicosocial y al modelo de demanda, control y apoyo social, que es el que nos permite entender el riesgo psicosocial. Y ¿qué implica que el estudiante haga? Pues que identifique y explique los conceptos de riesgo psicosocial a nivel intra, extra, el estrés, la enfermedad laboral, ¿cierto? Que conozca el modelo de demanda, control y apoyo social y todas sus variables, y que a partir de allí pues genere un mapa conceptual en donde logre demostrar que comprendió los conceptos y cómo estos se relacionan, lo que es riesgo psicosocial a nivel intra, extra o individual, el estrés y la enfermedad laboral. Para eso pues se entregará un mapa conceptual y con base en eso pues ya pasaríamos al siguiente parte del curso, que es ya empezar a relacionar esos conceptos con nuestro problema. Entonces se le entregará un problema, ¿cierto? Un caso con un problema al estudiante, en donde se evidencie a cada uno de los grupos uno de los factores de riesgo psicosocial, con miras a que entre todo el curso podamos reconocer los diferentes factores y cómo se pueden presentar en las organizaciones. Allí pues el estudiante deberá establecer factores de riesgo que se identifican en el caso, empezar a generar investigación relacionada con los factores de riesgo intra, extra y condiciones individuales, es decir, que les permita eh, conocer cómo se da eh, cómo se han estudiado, cómo se ha trabajado esos factores en el medio académico. Que establezca el problema, es decir, que con base en el caso ya delimite cuál es el problema y cuáles son los factores de riesgo psicosociales asociados al caso, y que encuentre pues, la relación entre esos factores y el modelo de demanda, control y apoyo social. A partir de ahí, pues el estudiante deberá establecer objetivos de confirmación, es decir, para establecer cómo va a confirmar que realmente, con base en la información del caso, existe un riesgo psicosocial y cuáles serían los objetivos de prevención del riesgo psicosocial. ¿Qué debe entregar el estudiante? Una ficha resumen de investigación de las investigaciones realizadas, de la investigación documental realizada, y un informe de diagnóstico de riesgo psicosocial de la empresa y los objetivos del proyecto de intervención. ¿Sí? Eso será entonces en el segundo módulo. También en el tercero es aprende a utilizar técnicas para determinar la presencia de un riesgo psicosocial en el trabajador y en la empresa. Entonces allí tendrá que conocer cómo se hace una entrevista, cómo se hace un grupo focal. También deberá conocer la batería de riesgos psicosociales y algunos cuestionarios que se han estandarizado para medir el riesgo psicosocial en diferentes partes del mundo, que le den pues como una orientación básica de cómo se hace a nivel cuantitativo esta investigación. También seleccionará una técnica y presentará la metodología para la identificación del riesgo psicosocial. En esta se hará énfasis en las de tipo comunicativa, es decir, cualitativas, y elaborar un informe de la técnica desarrollada, ¿sí? Eso pues implicará que la tenga que planear y ejecutar para después entregar ese informe. Pues los resultados, lo que espera que demuestre que el estudiante logró su conocimiento, su competencia, es que pues realice una ficha técnica de las herramientas cualitativas y cuantitativas de identificación del riesgo psicosocial,
que planee y ejecute una de las técnicas con un grupo de personas trabajadoras y entregue ese resultado. Por último, el estudiante deberá estar en la capacidad de realizar un programa de prevención primaria, secundaria y terciaria a un factor de riesgo, demostrando capacidad para generar conciencia en el trabajador a través de la ejecución de una de las actividades propuestas a nivel de capacitación. Entonces aquí ya debe definir qué es prevención primaria, secundaria y terciaria, debe establecer la diferencia entre un taller, una conferencia y todas las técnicas educativas que puedan existir para lograr transmitir ese conocimiento y generar conciencia en el trabajador para que evite o mitigue el riesgo psicosocial. Debe realizar una búsqueda de programas de prevención del riesgo psicosocial para que conozca cómo se organizan esos programas y determine pues cuál puede ser la metodología que se pueda utilizar para la empresa del caso o del problema, ¿cierto? Planea un programa de prevención para un riesgo psicosocial y a partir de allí pues ejecuta o establece primero, planea una actividad, taller, conferencia o actividad de aprendizaje experiencial que le va a permitir posteriormente demostrar su conocimiento sobre el riesgo psicosocial para evitar que el trabajador se enferme. Entonces, para esto, pues él entregará un informe sobre las definiciones de prevención y un cuadro comparativo entre las técnicas educativas, entrega un programa de prevención que contenga actividades de prevención primaria, secundaria y terciaria y capacitará a los compañeros en prevención del factor de riesgo identificado en el caso, logrando enseñar alguna estrategia para reducir los efectos del riesgo. Eso es entonces el plan. Así se ha diseñado o se ha rediseñado el proceso o el diseño de curricular del curso pensado en un aprendizaje basado en problemas orientado por proyectos. El proyecto final pues va a ser toda la estructuración del programa de prevención, ¿cierto? Que nos da cuenta de cómo gestionar el riesgo psicosocial. Finalmente pues informarle a los profes que pues me tocó hacer el trabajo solo, no pude establecer comunicación con el compañero y pues aquí va mi trabajo. Muchas gracias y buen día.